Bienvenidos a Narrativas de Fe y Esperanza. Es un gozo tenerte aquí con nosotros para disfrutar de un relato lleno de impacto y enseñanza bíblica. Te invito a que antes de comenzar, le des un like a este vídeo, dejes tu comentario contándonos qué fue lo que más te tocó del relato, te suscribas al canal, actives la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras narraciones, y también lo compartas con tus familiares y amigos para que más personas reciban este mensaje de fe y reflexión. Ahora, acomódate, abre tu corazón, y viajemos juntos a través de la palabra de Dios. Reino en decadencia de Joacaz a Joaquín. El eco de la muerte del rey Josías aún resonaba en Judá. Había sido un monarca que luchó con valentía por devolver al pueblo a los caminos del Señor, pero su partida dejó un vacío que pronto sería llenado por la incertidumbre. En ese escenario, el pueblo de Judá eligió como sucesor a Joacaz, hijo de Josías, quien subió al trono con apenas 23 años de edad. Su reinado, sin embargo, no reflejó el legado de justicia y fidelidad de su padre. La Escritura relata que Joacaz hizo lo malo a los ojos del Señor, apartando al pueblo del temor reverente hacia Dios. Su gobierno duró tan solo 3 meses, pero ese corto tiempo bastó para marcar el inicio de una decadencia que ya no tendría freno. El faraón Necao, rey de Egipto, avanzó con poder y autoridad. Ordenó destituir a Joacaz, lo apresó en la ciudad de Riblá, en la tierra de Hamat, y lo llevó cautivo a Egipto, donde murió sin regresar jamás a la tierra que lo vio nacer. Con ello, Judá quedó bajo la sombra del dominio extranjero, y el faraón impuso un pesado tributo sobre el pueblo, oro y plata que debían entregarle como señal de sometimiento. Fue entonces cuando el faraón designó como rey a otro hijo de Josías, Eliacim, a quien rebautizó con el nombre de Joaquim, para marcar su control sobre él. Joaquim tenía 25 años cuando comenzó a reinar, y durante 11 años ocupó el trono de Judá. Pero, lejos de aprender de la caída de su hermano y del ejemplo de su padre Josías, Joaquim también hizo lo malo ante los ojos del Señor su Dios. Su reinado fue un tiempo de opresión y carga para el pueblo. Para cumplir con las exigencias del faraón, Joaquim impuso duros impuestos, cobrando dinero y bienes a cada ciudadano de Judá para pagar el tributo a Egipto. La tierra que antes había sido fortalecida bajo Josías, ahora se veía humillada y empobrecida bajo el yugo de los enemigos. Así, Judá pasó de tener un rey que luchó por la fidelidad a Dios, a ser gobernada por un monarca corrupto que no solo ignoró al Señor, sino que también llevó al pueblo al sufrimiento económico y espiritual. Pero la historia de decadencia no terminaría allí. Muy pronto, un poder aún más grande y temible que Egipto pondría sus ojos sobre Judá, y cambiaría el rumbo de la nación para siempre. Los días de dominio egipcio llegaron a su fin cuando un nuevo imperio emergió con fuerza arrolladora, Babilonia, bajo el mando del poderoso rey Nabucodonosor. El rugido de sus ejércitos resonaba como un trueno en las tierras conquistadas, y pronto alcanzó a Judá. En los días de Joaquim, Nabucodonosor subió contra Jerusalén. El rey de Judá se vio obligado a someterse a él durante 3 años, rindiéndose ante la presión del imperio babilónico. Pero la obediencia de Joaquim fue solo aparente, porque después de ese tiempo se rebeló contra Nabucodonosor, provocando la furia del conquistador. El castigo no se hizo esperar. El Señor permitió que bandas armadas de caldeos, sirios, moabitas y amonitas atacaran a Judá, desgarrando sus fronteras y devastando sus ciudades. Este juicio no era casualidad, era consecuencia del pecado del pueblo y de la rebeldía de sus reyes. Desde tiempos pasados, el Señor había advertido a través de los profetas que, si el pueblo persistía en su maldad, la desgracia caería sobre Jerusalén. El escritor bíblico es claro, todo esto sucedió conforme al decreto de Dios, para quitar de en medio a Judá por los pecados de Manasés, que había llenado la ciudad de sangre inocente y de idolatría. La culpa de aquel pasado seguía pesando sobre la nación, y ni siquiera la reforma de Josías había borrado las consecuencias. Mientras tanto, Joaquim continuaba en el trono, endurecido y obstinado. No buscó al Señor, no corrigió su camino. Su reinado fue una muestra de arrogancia contra Dios y contra los pueblos que lo rodeaban. Finalmente, el destino alcanzó a Joaquim, fue atacado y humillado. Murió sin honra, y su cuerpo fue arrojado, como Jeremías había profetizado, sin recibir el descanso digno de un rey. En su lugar, el pueblo puso en el trono a su hijo Joaquín,
quien apenas tenía 18 años cuando comenzó a reinar en Jerusalén. Pero su reinado duró únicamente 3 meses, porque el juicio de Dios avanzaba con rapidez sobre Judá. La ciudad temblaba. Los ejércitos de Babilonia se acercaban con furia incontenible, y los habitantes sabían que lo peor estaba por suceder. El ruido de los carros de guerra y el estruendo de los cascos de caballos resonaron en las puertas de Jerusalén. Nabucodonosor, rey de Babilonia, llegó con todo su ejército, rodeando la ciudad como un león acorrala a su presa. Era el año en que la paciencia de Dios se agotó para con Judá, y la justicia divina se manifestó con severidad. El joven rey Joaquín, sin fuerza ni aliados que pudieran salvarlo, se rindió ante el conquistador. Fue entregado, junto con su madre, sus oficiales, sus príncipes y los eunucos del palacio, en manos del enemigo. La humillación fue total, la corona de Judá cayó a los pies del rey de Babilonia. Nabucodonosor saqueó el templo del Señor y los tesoros de la casa real. Los utensilios sagrados, aquellos que habían sido dedicados al servicio de Dios, fueron arrancados de su lugar santo y llevados a Babilonia, como botín de guerra. Era como si la gloria del templo se apagara lentamente, presagiando un destino aún más oscuro. Con esta invasión, comenzó la primera gran deportación. Nabucodonosor se llevó a Babilonia a 10.000 hombres, entre ellos a los guerreros más valientes, los artesanos más hábiles y los nobles de la ciudad. La intención era clara: dejar a Judá sin fuerzas, sin líderes, sin esperanza de rebelión. Solo quedaron en la tierra los más pobres, aquellos que nada podían ofrecer en la guerra ni en la construcción. Joaquín fue llevado prisionero a Babilonia, un rey reducido a esclavo en tierras extranjeras. Jerusalén quedó abatida, con su orgullo destruido y su futuro incierto. En lugar de Joaquín, Nabucodonosor nombró rey a su tío Matanías, a quien rebautizó con el nombre de Sedequías, para dejar marcada su autoridad sobre él. Sedequías tenía 21 años cuando comenzó a reinar, y gobernó durante 11 años. Pero en vez de humillarse ante Dios y reconocer la severidad del juicio que caía sobre Judá, Sedequías siguió el mismo camino de maldad que sus predecesores. Su reinado se caracterizó por la rebeldía contra el Señor, y aunque los profetas lo exhortaban una y otra vez, endureció su corazón. El destino de Jerusalén estaba sellado, y lo peor aún estaba por venir. El pecado, la idolatría y la obstinación de sus reyes habían cavado una fosa profunda, y pronto la ciudad caería en ella. El trono de Judá, que alguna vez había sido símbolo del pacto entre Dios y su pueblo, se encontraba ahora en ruinas morales y espirituales. Sedequías, el último rey en esta cadena de decadencia, reinaba con un corazón obstinado. Durante 11 años se mantuvo en el poder, pero en lugar de buscar el rostro del Señor, eligió el camino de la traición y la idolatría. Aunque los profetas lo exhortaban a volverse a Dios, Sedequías desoyó sus voces y prefirió rebelarse contra el rey de Babilonia. Su desobediencia no era solamente contra Nabucodonosor, sino contra la voluntad misma del Señor que había decretado aquel juicio. Jerusalén, la ciudad santa, estaba al borde de un destino trágico. El capítulo concluye con un retrato desgarrador: los pecados acumulados de varias generaciones, la sangre derramada, la idolatría desenfrenada y la necedad de sus gobernantes llevaron a Judá a perder su libertad, su gloria y su identidad como nación. La advertencia divina se había cumplido. De esta historia aprendemos una lección poderosa y dolorosa: la desobediencia y la obstinación contra Dios traen consecuencias inevitables. Judá no cayó en un solo día, sino poco a poco, a través de reyes que eligieron la maldad en lugar de la fidelidad. Cada decisión alejada de la voluntad del Señor abrió la puerta a la ruina. Pero también podemos ver un rayo de esperanza: aun en medio del juicio, Dios estaba cumpliendo su palabra, preparando el escenario para el cumplimiento de sus promesas. Aunque el pueblo fue llevado al exilio, el Señor no los abandonó, porque en Babilonia levantaría profetas, sostendría la fe de los fieles y en el tiempo perfecto, traería restauración. Así también en nuestra vida, podemos escoger obedecer al Señor y vivir bajo su cuidado, o caminar en rebeldía y enfrentar las consecuencias. El llamado es claro: volvámonos a Dios mientras hay tiempo, confiemos en su guía y permanezcamos firmes en su palabra. Gracias por acompañarnos en este impactante relato de la palabra de Dios aquí en Narrativas de Fe y Esperanza. Si este vídeo bendijo tu vida,
No olvides darle like, dejar tu comentario compartiendo lo que aprendiste, suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y, sobre todo, compartir este relato con tus familiares y amigos para que también reciban este mensaje. Hasta la próxima narración, y que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo estén siempre contigo.